Primero agradecemos que nos tome la llamada el doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Él es experto en temas energéticos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Calaca. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias. Bienvenido al canal del Congreso. Cuéntenos, a propósito de este 18 de marzo, a 81 años de la expropiación petrolera, ¿cuál es su balance sobre lo que ha pasado en el sector energético aquí en México? Bueno, recordemos que hubo un cambio profundo en 2013-2014 de la forma en que el Estado mexicano venía regulando al sector de hidrocarburos, que es un procedimiento, que es una forma de aproximación al sector que se inició en 1915 con la creación de la Comisión Técnica del Petróleo por parte del entonces presidente Venustiano Carranza, que se plasmó en la Constitución de 1917, en el artículo 27, en el cual participó activamente, por cierto, Pastor Rue, quien fue el titular de esta Comisión Técnica del Petróleo, que se reforzó con la creación del Departamento del Petróleo primero, de la Administración Petrolera General de la Nación después, y con Petromex, que fue la primera empresa pública en 35, y por supuesto se consolidó con la expropiación petrolera y el surgimiento de Pemex en 1938. Este modelo se cambió en 2013-2014 con la reforma primero constitucional, después toda la legislación secundaria, y lo que hemos visto en términos de producción y además como resultado concreto, pues hasta el momento es sin duda una disminución importante de la producción. Estamos ya a niveles de hace 2 o 3 décadas, ¿no? Después del pico de producción de 3.4 millones a inicios de este siglo, en el año 2003, hoy andamos apenas arriba de 1.6 millones de barriles. Nos hemos vuelto una nación deficitaria en términos de hidrocarburos y derivados. Tenemos por lo mismo una balanza comercial negativa, y tenemos un segmento de transformación industrial con muchos problemas y completamente insuficiente en términos del abasto de la demanda interna de combustibles, que nos ha colocado en una situación de franca vulnerabilidad. En suma, estamos en un momento en el que es preciso replantear la lógica completa del sector, buscar nuevas formas de arquitectura, una nueva arquitectura institucional, una nueva dinámica sectorial, y sobre todo imaginar como país, debatir como país cuál debe ser el lugar del sector de los hidrocarburos en el modelo general de desarrollo económico, porque lo que la reforma intentó fue simplemente producir más rápido, sin una modificación importante del lugar que se le ha conferido, sobre todo desde los primeros años de la década de los 80 del siglo pasado, al sector de hidrocarburos. Y todo esto ha tenido como resultado lo que ya comentamos, y una situación financiera muy frágil, muy delicada para Petróleos Mexicanos, quien sigue sufriendo un régimen fiscal completamente confiscatorio y sigue siendo, a pesar de ello, el factor de ajuste de las cuentas nacionales. Doctor, muy buenos días. Lo saluda Alejandro Alfaro. ¿Cómo está? Muy bien, Alejandro. Muchísimo gusto en saludarte en este día, que para los que somos originarios de ciudades petroleras sigue siendo altamente significativo. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría que nos compartiera, ahorita, si bien después de la reforma energética, la baja producción, ahora entra una administración con toda la intención de recuperar Petróleos Mexicanos, de hacerla una empresa sin problemas económicos, pues, sacarla a flote, y una de las acciones es esta parte de los impuestos, que también ha mencionado por ahí el ingeniero Cárdenas, que dicen que se puede llegar a salvar. ¿Hay una posibilidad de que Pemex sea lo que en años anteriores, décadas anteriores, era para nuestro país? Sin duda, recordemos algunos datos duros. Vimos el lado negativo de la moneda, pero vayamos al lado positivo. Petróleos Mexicanos, con todos sus problemas, es la 8ª empresa productora de petróleo crudo del mundo. El Sistema Nacional de Refinación, la capacidad instalada, con todos los problemas que tiene, derivados justamente de que se ha privilegiado la inversión en exploración, producción y no en transformación industrial, es una de las 15, Pemex Transformación Industrial es una de las 15 empresas más grandes del mundo en materia de refinación. Pemex Logística, la que se encarga de la distribución, del abasto, de los combustibles, del transporte, es la 6ª empresa de logística
Mexicanos tiene un gran potencial, tiene recursos humanos todavía capacitados, tiene recursos humanos que puede recuperar. Hay un Instituto Mexicano del Petróleo que con una política de investigación y de desarrollo tecnológica adecuada se le puede fortalecer y convertirlo en el centro de un sistema sectorial de innovación nacional, ¿no?, que articule los esfuerzos de las instituciones de educación superior, de empresas, de Pemex, en fin. Y lo que sí, tal y como lo ha escrito recientemente el ingeniero Cárdenas, se requiere una reforma del régimen fiscal de Pemex que necesariamente tendrá que ir aparejada con una reforma fiscal en un sentido amplio, ¿no? Porque si no se modifica permanentemente el régimen fiscal de Pemex y solamente se queda sujeto a la buena voluntad o mala voluntad, como ha sido en los últimos años, con este cambio que ahora te señalabas, pues no va a haber certeza en la planeación. Recordemos que el sector de hidrocarburos es un sector donde todo ocurre en tiempos geológicos, ¿no? Yo suelo decirle a los millennials que, a diferencia del sector de la informática, de las tecnologías de información, pues el sector de hidrocarburos requiere planeaciones, inversiones de muchos años. Es muy conocido que desde que se empieza a explorar algo, un área con potencial a que se produzca, si es que acaso el potencial existía o se podía producir, pues toman 8 o 10 años, ¿no? Entonces sí se requiere que exista un régimen fiscal ya permanente de Pemex, mucho menos agresivo que el actual. Recordemos que en los últimos años, de 1993 a la fecha, Pemex ha entregado el orden del 120% de sus utilidades como impuestos, es decir, se ha endeudado tan solo para pagar impuestos. Entonces, por eso es tan importante modificar el régimen fiscal, pero al hacerlo necesariamente habría menos ingresos para las finanzas públicas en general, y es por ello que, como acertadamente lo ha escrito el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hace falta una reforma fiscal que este país, hay que decirlo, ha pospuesto durante más de 40 años, desde que se agotó el modelo agroexportador que sustentó lo que conocimos como el desarrollo estabilizador entre fines de la década de los 30 y el inicio de la década de los 70. Desde entonces se requiere una reforma fiscal profunda, progresiva, redistributiva, y México, al no hacerla, pues es uno de los países que menos recauda en América Latina. El promedio de recaudación en nuestra región, en América Latina, es del 20% del Producto Interno Bruto. México recauda entre 14 y 16 puntos. Entonces, deberíamos hacer una reforma que al menos llevara al 20-22% del Producto Interno Bruto la recaudación del Estado, y eso permitiría desahogar esta asfixia fiscal a la que ha estado sujeta Petróleos Mexicanos en los últimos 35 años, cuando menos. Doctor, y entonces usted como experto diría que las decisiones que se han tomado a partir de que arranca la administración de Andrés Manuel López Obrador en torno a Petróleos Mexicanos han sido las correctas. Por ejemplo, un Octavio Romero, un ingeniero agrónomo en un sector petrolero. Yo creo que los objetivos son adecuados y que hay que revisar las estrategias, los procedimientos para alcanzarlos, y sobre todo las expectativas en torno a estos objetivos, ¿no? Me parece que mi bisabuela solía decir despacio porque voy deprisa, ¿no? En este sector, si algo es importante es la planeación, es tomar el tiempo para hacer las cosas adecuadamente, ¿no? Y el ejemplo que podríamos decir en un sentido es correcto aumentar la capacidad de refinación hacia una nueva refinería, sí, pero hay que seguir los pasos, pues, que son el agua tibia, ¿no? En ese sector, la planeación, no vayamos a encontrarnos con que el suelo de la localización que se escogió sin demasiados estudios o sin ningún estudio por medio, pues no es el adecuado. Ya nos pasó incluso con la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, que se tuvieron que hacer 2 estudios de mecánica de suelos porque el primero resultó no ser correcto. En fin, esta industria requiere mucha planeación y no responde a veces a esta voluntad que a veces raya en el voluntarismo de dar
resultados rápidamente. Aquí lo que importa son los resultados de mediano y de largo plazo, y si para hacer una obra de manera adecuada hay que tardarse 4 o 5 años, pues hay que tardarse ese tiempo, ¿no? Y no tratar de precipitar los tiempos. También algo que se tiene que replantear desde el gobierno son ciertas contradicciones evidentes, ¿no? Por un lado, el compromiso de cumplir, que me parece correcto para las generaciones futuras, los compromisos de París, y por el otro pareciera que no se separa del extractivismo que ha caracterizado en las últimas administraciones de este país, es decir, estas ganas de producir rápidamente más petróleo crudo, ¿no? En vez de, como por otro lado también se sostiene en discurso, por eso señalo ciertas contradicciones, poner el acento en la transformación industrial. Me parece que hace falta una aproximación más integral, no solo de lo que se quiere hacer con el sector, sino de la forma en que el sector hidrocarburos se quiere que se relacione con el resto de los sectores económicos y las políticas públicas asociadas con ellas. Me parece que una buena oportunidad va a ser, yo espero que sea realmente un debate amplio e incluyente en el proceso primero de elaboración y después de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez debe ser aprobado por el Congreso de la Unión. Ya no es solo un documento del Ejecutivo que, como seguramente Alejandro saben, pues quedaba en mera poesía, ¿no? En un conjunto de buenas intenciones que jamás se realizaban, ¿no? Ahora sí hay un procedimiento para aprobarlo, para evaluarlo, y ese es el instante, me parece, en el que esta discusión se tiene que dar para que, teniendo objetivos adecuados, pues también se establezcan las estrategias adecuadas y el equipo adecuado para conducir estas estrategias. Doctor Fluvio, por último, para concluir, ¿cuál es el futuro de la CFE con Manuel Bartlett al frente? Pues mira, yo he estado, no es mucho mi tema, pero sí he leído que hay aparentemente la voluntad de reagrupar a la Comisión Federal de Electricidad. A mí me parece, siempre me ha parecido que la reforma en materia de la industria eléctrica fue mucho más agresiva que la reforma en el sector hidrocarburos. Siempre es más simbólica, y bueno, hoy 18 de marzo nos seguimos acordando de la expropiación petrolera, no necesariamente el 27 de septiembre la gente se acuerda de la nacionalización de la industria eléctrica que hizo el presidente López Mateos, pero de esta fecha sí, ¿no? Entonces, quizás por ello la legislación secundaria derivada en materia de hidrocarburos no resultó tan, insisto, agresiva como en el caso del sector eléctrico, donde si uno revisa la ley y de la industria eléctrica y los transitorios, pues claramente es un cronograma de cómo se tendría que ir no desmantelando, pero sí separando con la Comisión Federal de Electricidad y siendo sometida a una competencia frente a la cual, como en el caso de Pemex, tampoco se le preparó lo suficiente. Entonces, creo que por los elementos que podemos conocer hoy, habrá un esfuerzo de volver a consolidar a la Comisión Federal de Electricidad. A mi juicio eso requeriría, para hacerlo de la mejor manera, cambios en la ley y no solamente decretos. Me parece que en ese sentido se está trabajando, y algo que también nos tendrán que explicar alguien, yo no sé bien a bien quién, pero alguien nos tendrá que explicar cómo en 10, 12 años pasamos de tener un margen de reserva excesivo, 42% llegamos a tener de margen de reserva, a solo un 3 o 5% que nos coloca en una situación pues ya muy próxima a tener problemas de apagones recurrentes, ¿no? Es decir, la capacidad de generación del país, para el público que nos escucha, que tenemos es solamente de 3 a 5% superior a la demanda en el momento más alto, ¿no? Cuando hay ventas nocturnas, por ejemplo, y es en serio, ¿no? Que hay una gran demanda de electricidad, nos acercamos mucho a la capacidad máxima de generación que tiene el país. Creo que se tendría que explicar también cómo llegamos a ese punto, y en general yo, retomando tanto la parte eléctrica como la petrolera en esta fecha tan significativa, me parece que estamos en un momento en el que se puede discutir de nueva cuenta el diseño institucional y la dinámica sectorial derivada de la reforma. Hay las condiciones para hacerlo y tomar las medidas necesarias para que podamos contar con energía suficiente para el desarrollo del país. Esta es una de las condiciones claves, las condiciones sine qua non para el desarrollo de cualquier país, es decir, tener una base
energética sustentable, accesible y que sirva para pues todo lo que se necesita en los diversos sectores económicos. Claro. Doctor Fulvio Ruiz Alarcón, experto en temas energéticos, muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad. Si nos lo permite, más adelante lo estaremos buscando.